Vamos a grabar. Dice, la primera parte dice un punto, nodo, trayectoria, lazo y ramas, que me dice un punto en el cual dos o más elementos tienen una comunicación, se llama nodo. En este caso, ese punto de conexión entre distintos elementos se llama nodo. En la figura 3.1a representa un circuito que contiene tres nodos. Algunas redes se dibujan de manera que engañan a un estudiante desprevenido que cree que hay más de un nodo de los que existen. En el número 1 dice, se muestra como dos unidades separadas conectadas por un conductor resistencia nodo. Aquí es importante eso que está señalizado. Este es el mismo nodo mientras no haya un elemento o una resistencia, una fuente, un capacitor o inductor, entonces, o cualquier elemento de circuito, entonces eso es un alambre, la resistencia es cero, como dice, el resistencia cero implica un cortocircuito cuando está abierto, resistencia infinita es un circuito abierto. Bien, teniendo eso, se puede ver entre cuántos nodos tenemos, uno, pero eso es toda la opción esta de aquí. Este nodo de acá es la unión entre estas dos resistencias y aquí esta resistencia con esta resistencia con esta, unión de la fuente con esta. De ahí, eso es lo que decimos que es un nodo. Eso es importante porque al final nosotros vamos a hacer esos análisis de nodos para poder resolver los circuitos. Te volvemos a repetir, en este caso, normalmente los circuitos pueden aparecer aquí, nosotros los podemos poner de esta manera, que es importante para señalizar lo del nodo. Bien, si no encontramos un nodo más de una vez, entonces el conjunto de nodos y elementos a través de los cuales pasamos se define como una trayectoria. Si el nodo en el cual empezamos el mismo con el que finalizamos esto, la trayectoria es por definición una trayectoria cerrada o un lazo. Otro término cuyo aquí es importante, recuerden, si volvemos a dar la vuelta aquí, en estos elementos, es una trayectoria cerrada. Otro término cuyo uso probará su conveniencia es el de rama, en la cual definimos como una trayectoria única en una red, compuesta por un elemento simple y el nodo en cada extremo del elemento. Tres conceptos importantes que tenemos. Esta es una rama de este nodo hasta el otro extremo. Hay dos nodos en uno en cada extremo. Hay una rama, aquí hay otra rama, son dos. Aquí hay otra rama, son tres. Aquí hay otra rama, son cuatro. Y aquí hay otra rama, son cinco. Básicamente, donde hay un elemento de circuito es una rama. Bien, un nodo es un punto en el circuito donde se conecta uno o más elementos. En este caso, un nodo es este de aquí. Todo esto de aquí, como es un solo alambre, lo podríamos poner también como lo pusieron aquí. Unirlo para que se vea de esta manera o se puede normalmente dejar de esta manera. Aquí es importante, vamos a poner un concepto adicional. Si dos elementos, uno o más elementos, tienen dos nodos en común, este nodo A es común a estas dos resistencias y este nodo B es común a estas dos resistencias. En eso decimos que están en paralelo. Tenemos dos nodos en común. En el caso adicional, esta acá, si solo tiene un nodo en común entre los elementos, decimos que están en serie. Por lo tanto, esta fuente, esta resistencia y estas dos resistencias y esta resistencia, estos tres elementos están en paralelo y estos dos elementos están en serie. Eso es muy importante, jóvenes, lo que voy diciendo. Bien, decimos cualquier punto colocado en el recuadro azul es el mismo nodo A y cualquier colocado en el recuadro rojo es el mismo nodo B. Vuelvo a repetir, el nodo A y el nodo B son comunes a los dos elementos, por lo tanto están en paralelo. Un concepto muy importante. ¿Cuántos nodos tiene este circuito? Entonces decimos, aquí hay un nodo,
Esto es toda una sola trayectoria. Aquí no hay elementos. Aquí es otro nodo y el tercer nodo es el de abajo. Este nodo normalmente le decimos el nodo de referencia. La referencia la podemos poner en cualquier lado, pero normalmente estipulamos que sea en la parte de abajo. Aquí, nodo de referencia, ya eso obviamente desde el punto de vista del circuito le llamamos tierra. Volvemos a señalizar el nodo 1, es el azul, el nodo 2 es todo el rojo, todos los puntos que están señalizados en rojo, todos los puntos que están señalizados en azul y todos los puntos señalizados en verde es exactamente el mismo nodo. Y aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4 ramas. Bien, malla o lazo es una trayectoria cerrada que no pasa dos veces por el mismo punto. Normalmente, para ejemplificar eso, normalmente yo empiezo a mencionar o a empezar a determinar las trayectorias cerradas desde un punto de referencia. Yo normalmente tomo la esquina inferior izquierda, porque normalmente siempre a la izquierda tenemos en la mayoría de los circuitos o una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Empezando ahí en la esquina inferior izquierda, doy toda la vuelta y si vuelvo al mismo punto es una trayectoria cerrada o una malla. Aquí es importante ese concepto de malla. Esta es una malla. Ya los dos puntos importantes tenemos lo medular del circuito es eso, entender y saber qué es una malla y qué es un nodo. Ya tenemos un concepto de nodo y acá el concepto de malla. Eso es primordial para la clase y se tiene que estar claro. Pregunta, Jorge. Ingeniero, ¿podemos tener acceso a este diapositiva en el campo? Sí, ya lo voy a, hoy lo subo todo al campo. Bien, Gracias. teniendo eso, tenemos, dice, cuántas mallas o lazos tenemos aquí. Entonces ya tengo una aquí, dos, pero también puedo tener estos son los normales, las comunes, que son internas, pero puedo tener una malla externa también. La tercera, la que está en verde, es una malla que le llamamos malla externa, pero también es útil. Bien, en este caso, que es el circuito anterior, de cuántas mallas existen. Te vamos a hacerlo despacio. Empezando en la esquina inferior izquierda, aquí hay una, con la fuente. Aquí hay otra con la segunda resistencia, dos. Y hay la fuente y las últimas dos resistencias son tres. Aquí en estas dos resistencias, cuatro. Aquí con esta resistencia y la última resistencia, 5. Y esta última con esta dos resistencias finales, 6. Pregunta, Juan. Y la externa no se cuenta, ingeniero. Sí, ya lo hicimos. O sea, la malla esta con estas dos últimas. Sí, Es cierto, ingeniero. bien. Eso es importante porque eso es, ahora decimos 6 mallas. Ahora, si vemos, ya esto es importante por lo que voy a decir conceptualmente, es muy importante, sobre todo cómo tratar los circuitos o qué preferir, si hacemos mallas o nodos. Entonces, algo tan sencillo y elemental como contar cuántas mallas tengo. Tengo 6 mallas posibles, ¿no? ¿Y cuántos nodos tengo? Tengo 1, 2 y 3. Esto ya lo habíamos visto porque es el mismo ejercicio. Si tengo 3 mallas, entonces tengo 3 ecuaciones. Si tengo 6 mallas, tengo posibilidad de 6 ecuaciones. Obviamente yo me voy por la cantidad menos de ecuaciones. Es un ejercicio simple, mental, que siempre hay que hacer. En cada circuito que hay que tratar al inicio es ver qué es más fácil, nodos o mallas. Obviamente, hay ciertos circuitos específicos que el libro pide específicamente hágase por nodo, pero hay circuitos que se pueden hacer de las dos maneras. Obviamente, eso para niveles de ejercicio, al inicio es bueno tratar de hacer las cosas por los dos, pero en algún momento determinado se va a ver que es más simple por un método y más
más como largo por el otro medio. Bien, aquí otra de las cosas importantes, esto es conceptualmente muy importante, dice, la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo es cero. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff, por lo tanto estamos hablando de nodos. Esta ley representa un enunciado matemático del hecho de que la carga no se acumule en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, destruir o generar carga. En consecuencia, las corrientes deben sumar cero. Esto es muy importante. Esta versión de esa ley es esto. Vamos a tomar esta figura que está a la derecha y empezamos. Dice, en este caso, las corrientes que entran a nodos son positivas. Entonces, IA entra y B entra, positiva. Y C sale y D sale, positiva. La otra versión es a la inversa. Las corrientes que entran son negativas y las corrientes que salen son positivas. Las que entran es menos y B menos y C, perdón, y A y B entran, son negativas, y C y D son positivas, salen de nuevo. Esta es la conversión, ojo con eso, esta que está aquí es la conversión que utiliza el libro. Eso es muy importante hasta cierto punto. La vamos a señalizar incluso para que quede determinado que obviamente esto es lo que el libro determina como bien, esa es la nomenclatura que utiliza el libro. Más adelante, cuando hacemos análisis de toma esa consideración. Las corrientes que entran son negativas, las corrientes que salen son positivas. Eso en vista de la resistencia. Bien, la otra consideración que es importante, dice quizá deseamos igualar la suma de las corrientes que tienen flechas de referencia dirigidas hacia el nodo con la suma dirigida hacia afuera del nodo. O sea, las que entran son exactamente igual a las que salen. O sea, esta primera versión de la ley de Kirchhoff, la general, es que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero. O sea, esta primera de arriba y la segunda. La tercera es una variación, pero que se utiliza bastante, es que la sumatoria de corrientes que entran tiene necesariamente que ser igual a las corrientes que salen. Esto es muy importante. Esas cosas conceptuales son eminentemente teóricas, pero tienen que ver para todo lo que vamos a hacer. Si eso no está claro, entonces todos vamos a cometer cualquier cantidad de errores en los análisis que hagamos. Preguntas. Bien. La otra ley de voltajes de Kirchhoff, dice la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. En este caso, la trayectoria cerrada es una malla. Acuérdense, este es lo que entra al nodo, es un punto de referencia y este es una malla. Son dos cosas distintas. Resulta que si trazamos una trayectoria, no podemos mezclar, obviamente, es la peor error que podemos, eso no podemos, esas leyes no las podemos transgredir en el hecho de que la ley de corriente estamos hablando de nodo y la ley de voltaje estamos hablando de malla. Por lo tanto, no podemos decir que un punto de referencia o nodo lo podemos analizar como si fuera malla. Eso jamás lo podemos hacer, ¿no? Ojo con eso porque es uno de los mayores errores que se cometen. Bien, resulta que si trazamos una trayectoria cerrada, la suma algebraica de las tensiones en los elementos individuales a lo largo de ella debe ser nula. Así que si tenemos que B1 más B2 más B3 más B4 más B5 tiene que ser igual a 0. Eso implica obviamente que algunos le van a dar negativo. De la sumatoria de voltajes en una malla cerrada es
cero o en una malla sencillamente, ¿no? O sencillamente en una trayectoria cerrada. Podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a un circuito de varias maneras diferentes. Un método que propicia menos errores de escritura de ecuaciones en comparación con otros consiste en moverse mentalmente alrededor de la trayectoria cerrada en la dirección de las manecillas de alrededor y escribir de manera directa la tensión en cada elemento a cuya terminal positiva se entra. Y después expresar el negativo de cada tensión que se encuentra primero con el signo negativo. Aplicando, en este caso, te pongo la referencia en la esquina inferior izquierda y empiezo con la trayectoria hasta volver a ese punto. Entonces, aquí, B1, cuando voy hacia arriba encuentro signo negativo, menos B1. B2, cuando voy aquí encuentro un signo positivo, más B2. Y cuando estoy acá, menos B3 igual a 0. Eso es utilizando las manecillas del reloj. Entonces, parte del requerimiento específico de proceso y procedimiento es que ustedes tienen que definir las trayectorias y además definir el sentido de las trayectorias. Eso es una recomendación que lo hagamos en la manecilla del reloj, pero si usted quiere hacerlo en el otro sentido, no hay ningún problema. Por eso hay que definir bien los nodos, hay que definir bien las mallas y determinar, en este caso, parte del proceso es determinar esa trayectoria cerrada de esa manera, ¿no? En el circuito, la primera parte fundamental del procedimiento es que ustedes con lápiz determinen la trayectoria donde va a ir su malla, además qué corriente le va a asignar a cada uno de esos. Más adelante vamos a ver. En este caso son voltajes ya definidos y lo podemos hacer. Ahora, si lo hiciéramos al revés, que también se puede, pero vuelvo a repetir, vamos a seguir la recomendación que si lo hiciéramos al revés, entonces vamos en el sentido antihorario, o sea, más B3, menos B2 y más B1. Obviamente igual a 0. Pues si multiplicamos por un signo negativo es exactamente lo mismo. No va a haber diferencia en esto. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Aquí, si ven, hago énfasis en estas cosas porque es lo primordial. Si estas cosas conceptuales, vuelvo a repetir, la Y sumatoria de las potencias tiene necesariamente que ser igual a 0. El voltaje por la ley de Ohm es igual a R por I. Eso es medular para saber entonces el análisis de nodo y el análisis de malla. La sumatoria de corrientes tiene que ser igual a 0 en un nodo, o la otra versión, la sumatoria de corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Y aquí la sumatoria de voltaje en una malla cerrada necesariamente tiene que ser igual a 0. Bien, en este caso tenemos un circuito en serie en paralelo. Vamos a ver primero el circuito en serie, pero lo primero es esto, que si tengo una malla cerrada y determino los voltajes, esto aquí es importante, este símbolo de la fuente, tenemos este largo es el positivo y el pequeño siempre va a ser el negativo. En la resistencia, como ya vimos ayer, se entra por el terminal positivo, siempre en la dirección de la corriente. Se va a hacer menos B más voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Si despejamos la ecuación, B es igual a, o sea, el voltaje de la fuente va a ser el voltaje de las dos resistencias. Pues esta es una fuente de voltaje. Entonces, ya tenemos que esta sumatoria se tiene que cumplir. Una de las reglas es que al hacer la trayectoria aceptada, si yo tengo el voltaje de una fuente, tiene que ser la sumatoria de los elementos. Aplicando la ley de Ohm a estos voltajes y despejando, recuerden, la ley de Ohm, B es igual a R por I. Aquí es importante, en un circuito en serie, siempre la corriente es la misma. Eso es una de las reglas de los circuitos en serie. En este caso, si yo hago la sustitución del voltaje que tengo aquí, eso me queda
el voltaje va a ser R por I. Hago la sustitución, el voltaje de la fuente no la puedo tocar, pero el voltaje de la resistencia 1 es BR1, que sería R1 por I. Y el voltaje de la resistencia 2 sería R2 por I. En este caso, como I es común a todos los elementos del circuito, puedo sacar factor común, entonces la I va a ser R1 más R2 de esa manera. Teniendo eso, que la resistencia equivalente, como la I es común a la resistencia equivalente que yo pongo al inicio del voltaje normal, es una resistencia equivalente total, por la corriente total, eliminamos la corriente, para un circuito en serie se tiene que cumplir que la resistencia equivalente es la suma de las dos resistencias. En un circuito en serie, separando un poquito más, entonces vamos a tener la misma consideración. Un circuito, si está en serie, la corriente es común a todos los elementos, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. En este caso, R1 más R2 más R3. Si generalizamos, si el circuito está estrictamente en serie, ojo con eso, hay que especificar bien, entonces decimos que la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias, R1 más R2 más R3 más RE. Ahora, si yo quiero hallar el voltaje de este elemento sin necesidad de hacer la malla y encontrar la corriente, entonces yo puedo utilizar un concepto que le llamamos un divisor de voltaje. Ese concepto es muy importante también porque lo vamos a utilizar más adelante. Bien, el divisor de voltaje dice sencillamente, el voltaje de la resistencia R1 va a ser igual a la resistencia por donde queremos hallar el voltaje R1 entre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la fuente. Aquí tenemos va a ser R1 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de la fuente. Igual el voltaje de la resistencia R2, hacemos por donde la resistencia donde queremos hallar el voltaje R2 entre la suma de las dos resistencias por el voltaje de la fuente. Ahí tenemos un divisor de voltaje. Más adelante vamos a obviamente hacer ejercicio aplicando esto. Es muy importante conceptualmente. ¿Pregunta? Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta. Bien. En la primera figura, ¿verdad? De la izquierda, usted dijo que la línea pequeña del voltaje representaba el negativo El y la negativo. línea grande el positivo. Sí, se puede dar el caso de que esté invertida esa fuente. Sí, se puede dar. Entonces en el análisis de Mayer sería menos B No, y si fuera al revés, si el B positivo positivo, más B, perdón. correcto. Pero el voltaje en R1 sería entonces negativo o sería positivo. No, o sea, sería positivo por la orientación, pero al despejar, entonces esto quedaría en negativo. Sí. Es que mi pregunta es ¿por qué el voltaje en R1 es positivo? Esa es mi pregunta, que no entiendo muy bien. No, eso es por la orientación. Siempre que tenemos un elemento resistivo, tomamos con que el positivo está aquí a la izquierda y el negativo a la derecha en un elemento resistivo. Esos elementos los vamos a tomar de esa manera. Ah, perdón. No, entiendo. Ok, entonces siempre vamos a tomar y otra manera, en el sentido de la dirección de la corriente, vamos a tomar que en un elemento resistivo va a entrar en el positivo. Esta punta de la flecha donde entra aquí esa resistencia, ahí va a estar el positivo. Evidenciado. Para más fácil. Si usted dice que las resistencias son así, como dije, se van a mantener un positivo y negativo en el, Una pero resistencia. así como dice el compañero, si la cosa se invierte, No, entonces B va a ser no, entonces siempre en la resistencia vamos a tomar, si la dirección de la malla la tiramos en sentido contrario, siempre vamos a poner el positivo aquí y el positivo acá. entonces Eso es por conveniencia. siempre,
siempre van a ser positivos esas resistencias. Exactamente. Ajá, a lo que voy yo entonces, B va a quedar, bueno, si mal no entiendo, B siempre va a ser negativo. No, no necesariamente. Porque Ah, acuérdense entonces es que el si no es voltaje es negativo, es si que no es negativo, entonces ¿cómo se puede cumplir de que siempre va a ser cero? no, Porque solo porque tenemos sumas. es que si esto usted lo hace en negativo, usted lo invierto, entonces obviamente al tirar la malla, al final de cuentas, si usted despeje, estos dos voltajes van a ser negativos para cumplir la ley. Ya entendí. Sí, sí, Sí. sí. Ojo con eso, joven, es una cuestión aritmética normal, ¿no? No se tienen que complicar tanto, pero es importante lo que están preguntando, ¿ok? No estoy diciendo que es muy importante lo que están preguntando, pero no, tampoco no, no se enreden en lo parejo, ¿no? Como dije, en algo tan sencillo no deberían complicarse, o sea, traten de ver las cosas, obviamente, es una conveniencia que la vamos a utilizar cuando ya el voltaje está definido aquí, si aquí es más menos, y aquí me dicen que es menos 2 voltios, eso no puedo hacer nada, ya está definido, no lo puedo tocar, ¿ok? Pero en el caso que yo no tengo definido nada, sino que solo tengo la resistencia, la corriente, lo puedo poner en sentido horario y en sentido antihorario. Ojo con eso, porque ya la corriente me define que es igual en esto, ¿verdad? Yo lo puedo hacer en este sentido o en el otro sentido, pero yo ya estoy, esa trayectoria me define la dirección de la corriente. Aquí por eso, la pregunta de ustedes medular es sencilla, pero la contestación, pero hay que tener mucho cuidado en las cosas conceptuales porque vuelvo a repetir, la dirección, esta dirección que yo puse aquí, es importante porque me indica la dirección de la corriente. Estamos, entonces si yo cambio el sentido, vuelvo a repetir, la dirección de la corriente me va a indicar en la resistencia que voy a entrar en el positivo, ¿no? Por lo tanto, si yo voy por este lado, el positivo voy a tenerlo arriba, ¿no? Si voy por este lado, lo voy a poner abajo. Pero, vuelvo a repetir, si ya tengo definido un voltaje aquí que me dice menos 2 más menos y el 2 y yo me voy en el sentido contrario, esto va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Sí, seguros. Ojo con eso, después vamos a ir viendo eso, pero es importante su pregunta, ¿ok? O sea, no estoy diciendo no, pero aquí es donde vamos. Vuelvo a repetir, las operaciones elementales, así como está aquí, es suma, resta, multiplicación, joven. Y eso no se tiene que perder en eso. Es elemental aritmética. No estamos hablando ni que es de cálculo, ni que es álgebra complicada, es aritmética. Pero entonces aquí la importancia de sus preguntas en el sentido estricto de la palabra, porque entonces y aquí las cosas conceptuales tienen que quedar claras, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer cometer o no cometer errores de ese tipo, ¿no? Que por eso es importante, vuelvo a repetir, para fines de procedimiento, siempre que hagamos una malla, yo voy a definir mi sentido de la malla. Ahora, si este sentido nos está diciendo que utilicemos el sentido horario, pero si la corriente está definida de manera inversa, entonces obviamente a mí me conviene entonces ponerlo en el sentido antihorario. Pero normalmente vamos a hacerlo de esa manera. Sí, en algunos casos, ahora, acuérdense, ¿qué es lo que va a suceder? Como se tiene que mantener la consideración de que la sumatoria de voltaje es igual a cero, ya sea que vea por la izquierda o por la derecha, si el voltaje está positivo y yo traté de esta manera, que solo significa que la corriente me puede salir negativa. ¿Para qué cumplir la ley? ¿No? O sea, la sumatoria me tiene que dar igual a cero. O el voltaje de la fuente es el voltaje de las dos resistencias. El voltaje de la fuente tiene que ser la sumatoria de los voltajes de las dos resistencias. Eso se tiene que cumplir. Y si no, igual como decía ayer, con la sumatoria de potencia, tengo algún error. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Vamos a tener repitiendo esas cosas. Muy importantes sus preguntas en ese sentido, porque esas aclaraciones de manera conceptual tienen que quedar en mente bien claras, ¿no? Vamos a seguir.
Bien, en el caso de circuitos en paralelo, entonces tenemos que ver dos nodos en común. Aquí señalo este nodo de arriba y el nodo de abajo. Si los elementos están en paralelo, ustedes tienen que tener dos nodos en común. Estos tres elementos están en paralelo. Aquí tenemos una fuente de corriente en vez de fuente de voltaje. De la parte medular en esto es lo siguiente. Si yo tengo esto, significa que el voltaje, y esto para mejor referencia, si tengo nodos en común, esto está en paralelo. Si está en paralelo, entonces el voltaje tiene que ser igual. O sea, para más referencia y recordatorio de parte de ustedes, sencillamente acuérdense de su casa, cómo están la mayoría de los tomas de corriente. Tienen un voltaje igual de 120 voltios. Significa que todos esos están conectados en paralelo. Físicamente, los alambres están conectados en paralelo, ¿no? Esa es la ventaja y eso es lo primordial para usted hacer una instalación eléctrica. Eso, conectar. Los alambres tienen que conectar en paralelo. Si no están conectados en paralelo, esto significa que físicamente, si esta es una resistencia, entonces los dedos de mi mano estaría el paralelo, ¿no? Si yo conecto otro acá, entonces esto debería seguir en la continuidad para poder conectar esto en paralelo también. Tendría que ser más o menos esto. Pero entonces aquí tendría que ir un alambre, aquí tendría que ir otro alambre para cumplir exactamente el circuito que está ahí. A eso le llamamos un diagrama unifilar, porque aquí debería ir así. Físicamente eso tiene que existir de esa manera, ¿no? Y si no existe de esa manera, entonces sencillamente, a ver, vamos a hacer un relajo o un cortocircuito, ¿no? Que eso es una cosa muy peligrosa de hacer. Bien, teniendo esa consideración, entonces lo primero que tenemos que hacer, ahora, acuérdense, aquí, circuito en serie, análisis de malla, o sea, la ley de Kirchhoff, sumatoria de voltaje tiene que ser igual a cero, ¿no? Aquí se cumple la primera ley, ¿no? Y la otra ley es análisis de nodos, la sumatoria de corriente es igual a cero. O la otra versión, las corrientes que entran al nodo es igual a que salen. En este caso utilicé esa versión. La I total, que es I, entra al nodo. Aquí está la flecha entrando al nodo. Y 1 sale y 2 sale. La corriente total es igual a la sumatoria que entra es I total y las que salen son I1 y I2. De ahí tengo el análisis de nodos. Teniendo eso, ya esto normalmente no va a aparecer de esa manera, el circuito va a aparecer de esta manera o de esta manera que está a la izquierda. A la derecha o a la izquierda, entonces la versión correcta para poder visualizarlo es esta. Pero normalmente los circuitos están de esta manera. Tenemos que ver esta referencia, ver cómo realmente esta corriente total va a alimentar a I1 y I2. O la podemos decir como dicen los ingenieros civiles, sencillamente tengo un tubo madre, igual hago bifurcaciones para dos colonias o dos casas, entonces sencillamente la tubería se tiene que hacer un poquito más pequeña o el agua se tiene que bifurcar en dos cantidades de agua que la sumatoria tiene que ser el agua total que entra, ¿no? O flujo total. Esto es importante. Bien, entonces ya tenemos el análisis, no, la corriente total es igual a I1 más I2. Bien, teniendo eso, como todos los voltajes son iguales, tenemos el voltaje total entre la resistencia equivalente más el voltaje V1 sobre R1 más el voltaje V2 sobre R2. Esto es haciendo la sustitución de la ley de Kirchhoff aquí. O sea, utilizando que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Nada más que el voltaje total entre la resistencia total o resistencia equivalente. B1 sobre R1, B2 sobre R2. Pero como los voltajes son iguales, se cancelan y queda 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2.
Aquí es importante que la resistencia equivalente es el recíproco de sus resistencias individuales. O sea, 1 sobre R1, 1 sobre R2. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, tengo 100 kiloohmios y 10 kiloohmios. Entonces, 1 sobre R equivalente sería 1 sobre 100 kiloohmios y 1 sobre 10 kiloohmios. Recuerden, el kilo es 1 por 10 a la 3. Otra de las cosas muy importantes en esto, siempre la resistencia equivalente resultante, y que por eso es importante para hacer las instalaciones eléctricas, siempre va a ser mucho menor que la resistencia menor. El resultado de la resistencia equivalente va a ser mucho menor que 10 kiloohmios. Eso siempre, las reglas se tienen que cumplir. Bien, si tenemos N resistencia en paralelo, sería los recíprocos de cada uno de ellos, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 y 1 sobre RE. Acá tenemos el divisor de corriente. ¿Cómo se hace un divisor de corriente? Vuelvo a repetir, divisor de corriente se hace con análisis de nodos hasta cierto punto definidos a partir de un punto de referencia que tenemos. La resistencia, la corriente R2, aquí es importante, vamos a utilizar más o menos lo mismo que decíamos con el divisor de voltaje, pero de manera similar decimos la corriente que pasa por la resistencia R1. Entonces se dice la resistencia por donde no pasa la corriente entre la sumatoria de las dos resistencias por la resistencia de la fuente. Igual, la corriente de la resistencia R2, la resistencia por donde no pasa la corriente, que es R1, entre la suma de las dos resistencias por la corriente de la fuente. Pregunta. Preguntas. Bien, sigamos. Si se corta, vamos a cortar, jóvenes, rápidamente para hacer este ejercicio. Voy a cerrar la sesión y después la voy a volver entremos otra vez para terminar ese ejercicio, con eso finalizamos.